Hoy vamos a hablar de mujeres piratas. La mayor parte de los piratas famosos o que conocemos de las películas son hombres, pero ¿sabíais que también hubo muchas grandes mujeres piratas? Algunas incluso llegaron a capitanear flotas enteras. Saqueos, delincuencia, muchos barcos y alguna que otra oreja cortada hoy en el Cultureta. Habitualmente, cuando pensamos en la palabra pirata, pensamos en una zona muy concreta, el Caribe, y en una época muy concreta, la que se conoce como la Edad de Oro de la Piratería en el siglo XVIII. Además, solemos asociarlo también a personajes masculinos. Hoy os traemos 6 ejemplos que rompen todos los esquemas al ser de mujeres pirata, que abarcan además zonas y épocas muy diversas. Vamos a empezar con la historia de Alvilda, una legendaria princesa vikinga, hija del rey Sainard de Gotland, que acabó convirtiéndose en pirata. Como era habitual en época vikinga, el rey Sainard organizaba habitualmente saqueos. La princesa Alvilda le pidió unirse a ellos, a lo que el rey inicialmente se negó, pero finalmente, tras la insistencia de la princesa, aceptó. Ella se entrenó junto a un grupo de mujeres que juraron seguirla en batalla. Alvilda y sus guerreras ganaban todas las batallas en las que participaban, y así su fama creció. Es por ello que el rey Saigarus de Dinamarca quiso casar a su hijo Alf con la princesa. El padre de Alvilda aceptó, puesto que esto sería una alianza de gran provecho para él, pero ella se negó. Para evitar el enlace, la princesa se fugó de su castillo junto a sus hermanas y sus guerreras, tomó un barco y se hizo a la mar. Al poco tiempo de fugarse de palacio, Alvilda, sus hermanas y sus guerreras se encontraron con una tripulación pirata que había perdido recientemente a su capitán. Los piratas, después de escuchar las historias de Alvilda y ser testigos de su maestría en combate, la aceptaron como capitana y se unieron también sus guerreras a la tripulación. Poco a poco consiguieron una gran flota de barcos que acabó sembrando el terror en las costas del mar Báltico. El rey danés, al enterarse de la creciente amenaza pirata, decidió enviar una flota de barcos comandada por el príncipe Alf, sin saber que la capitana pirata era la princesa Alvilda. Finalmente se produce una gran batalla entre las dos flotas. En mitad de la batalla, las naves de Alf y Alvilda chocan y se produce un violento abordaje. Fue así como los dos capitanes se enfrentaron en un terrible duelo. Tras una dura pelea que parecía que no iba a tener vencedor, la princesa Alvilda, impresionada con el coraje de Alf, decidió revelar su verdadera identidad y acabó aceptando casarse con él después de tantos años. Seguimos con la historia de Grace O'Malley, una noble irlandesa del siglo XVI. Hay que decir que Grace O'Malley es un nombre anglicanizado. Su nombre irlandés soy incapaz de pronunciarlo y os lo dejaremos por alguna parte. Nace en época de Enrique VIII, un momento en el que los señores y príncipes irlandeses gozaban de una cierta independencia. Su padre era uno de estos señores irlandeses que gobernaba sobre Umahil. Para fortalecer alianzas, decidió casarla con el heredero al título O'Flaherty, con quien tuvo 3 hijos. Cuando su marido muere en una emboscada, Grace vuelve al lugar donde creció y toma como amante a un marinero náufrago. No obstante, este morirá también, en este caso a manos de sus contrincantes políticos. A esto, Grace responde con venganza y los masacra a todos en el castillo de Donna, tomando así el sobrenombre de la Dama Oscura de Donna. Así empezará su historia como guerrera, afianzando la confianza de las tropas de su padre, que una vez muerto la seguirán a ella a pesar de tener un hermano varón. Con la herencia de las tierras de su padre, llegaron las primeras acusaciones de piratería. Grace O'Malley estableció un nuevo impuesto por el que todas las naves que pasaban por sus tierras debían pagar cierta cantidad de dinero, y aquellas que se negaban se las veían con ella y sus tropas en la mar. Asimismo, en este momento, los Tudor van a empezar a ver a la Irlanda católica como una amenaza, puesto que podía aliarse con países enemigos como España para conseguir una mayor independencia. Es por ello que comienza una guerra con la que los ingleses pretenden tener un mayor control sobre Irlanda. Ante ello, los irlandeses van a responder con una dura resistencia a la que se unirá la Dama Oscura de Donna. Así, Grace O'Malley va a asaltar todas las fortalezas inglesas y a atacar a todos los barcos ingleses que se encuentren en la mar, pero finalmente van a capturar a sus hijos. Es por ello que Grace decidió recorrer el Támesis y presentarse ante la mismísima Isabel I, con quien mantuvo una larga discusión en latín que acabó con la capitulación de Grace a cambio de la liberación de sus hijos. Nuestra siguiente pirata es Sadie Farrell. Sadie Farrell es otro personaje semifolclórico, en este caso del siglo XIX y de la ciudad de Nueva York. Inicialmente era líder de una banda delincuente que merodeaba por la ciudad. Era famosa por la forma en que asaltaba a sus víctimas, y es que les propinaba un cabezazo en el estómago y su compañero le daba un puñetazo y le robaban la cartera.
Fue así como se ganó el apodo de Sadie la Cabra. Su apariencia era aterradora, y es que le faltaba una oreja, a causa de una rencilla con otra delincuente de los bajos fondos. Esta se la arrancó de un mordisco y la expuso en una botella de pepinillos en su bar. Se convirtió en pirata de río cuando, tras caer en desgracia y vagando por los muelles del río Hudson, se encontró con un grupo de hombres que intentaba capturar un pequeño balandro. Ella les ofreció sus servicios y, tras conseguir capturar el barco, la convirtieron en su capitana. Poco después, se hicieron con una embarcación más grande y durante unos meses sembraron el terror por las costas del río Hudson y del río Harlem. Finalmente, Sadie va a decidir volver a sus orígenes, a la ciudad de Nueva York y a su vida como delincuente, pero esta vez con una gran fama de pirata a sus espaldas. De hecho, su eterna rival decidió devolverle su oreja, que Sadie llevará colgada al cuello como un trofeo. Seguimos ahora con la historia de Feng Shi. Feng Shi fue una pirata china del siglo XIX que llegó a comandar una enorme flota de barcos como reina pirata. Originalmente era una madame cantonesa que acabó casándose con Zheng Ji, un conocido pirata chino que comandaba una gran flota. Juntos atacaron incansablemente aldeas costeras hasta el punto que el emperador recomendó a la gente que vivía en la costa huir hacia el interior. Esta jugada le salió muy mal al emperador, y es que, a falta de pueblos que saquear, las tropas de Zheng Ji empezaron a atacar las flotas mercantes que traían bienes muy preciados al imperio chino. La pareja consiguió unir a buena parte de los piratas de la zona, consiguiendo así eliminar la competencia y a su vez conseguir más botín. En Vietnam adoptaron a un niño, Chang Zhao, y poco después Zheng Ji, el afamado capitán pirata, muere en circunstancias no del todo claras. Es en este momento cuando Feng Shi adopta este nombre, que significa viuda de Zheng, y se casa con su hijo, puesto que al ser mujer no estaba legitimada para ser heredera de la gran flota del capitán. Así, con Chang Zhao como legítimo heredero, ella consiguió mantener el control de la flota moviendo los hilos a sus espaldas. La flota siguió creciendo y al final la pirata china llegó a controlar alrededor de 70.000 hombres y unos 2.000 barcos. Para controlar tal volumen de tropas, Feng Shi se vio obligada a imponer un estricto código de conducta, que en muchos casos implicaba la pena de decapitación. Por ejemplo, si bajabas de un barco sin permiso, se te perforaban las orejas, y si bajabas del barco una segunda vez, se te decapitaba. El emperador chino, tras varios intentos frustrados de acabar con la flota de Feng Shi, decidió ofrecerle una amnistía, de modo que si acababa con la piratería, podía retirarse sin cargos ni daños. Ella inicialmente la rechazó, pero tras ver cómo aumentaba la presión sobre su flota a la par que su edad, acabó aceptándola con una condición: que se ofrecieran las mismas condiciones a todos sus hombres. El emperador finalmente aceptó y Feng Shi murió a los 69 años por causas naturales. Para terminar, os traemos la historia de las que seguramente sean las dos piratas más conocidas, que incluso están muy presentes en la cultura pop, como vemos en videojuegos como Assassin's Creed Black Flag. Las dos piratas vivieron en el Caribe en el siglo XVIII, en plena edad de oro de la piratería, un escenario digno de Piratas del Caribe. Ellas son Mary Read y Anne Bonny, y sus historias están íntimamente relacionadas. Mary Read nació a finales del siglo XVII como fruto de una aventura amorosa, tras perder su madre a su padre en el mar. Es importante decir que la madre de Mary tenía ya un hijo, y que su muerte va a coincidir con el nacimiento de ella. En este momento, la madre va a decidir ocultar la muerte de su primogénito, haciendo pasar a Mary por él, llamándole Mark y vistiéndole con ropas de hombre, para poder seguir recibiendo la ayuda económica que le daba la abuela paterna. Mary no tardó en alistarse como marinero, y poco después se unió al ejército inglés. Batallará en Flandes, donde va a destacar como soldado. Se dice que durante sus batallas se enamoró de uno de los soldados aliados flamencos. Tras revelarle a Mary el secreto de que en realidad es una mujer, empezará el romance entre ambos y acabarán casándose. No obstante, la repentina muerte de su marido va a provocar que Mary vuelva a su vida como marinero vestida de hombre y que se aliste a un barco dirigido a las Indias Occidentales. En su travesía hacia América, el barco de Mary fue atacado por piratas, y por nada menos que Jack Rackham y su tripulación, destacando Anne Bonny, amante de Rackham y la otra gran pirata de esta época. Veamos cómo llegó al barco del Calico Jack. De origen irlandés, su padre fue un ávido negociante y así ella vivió en su juventud alejada de la pobreza. Fue obligada contra su voluntad a casarse con James Bonny y juntos se mudaron a Nassau.
Allí, James hacía de informador de los piratas en la zona, y mientras, Anne empezó a relacionarse con ellos, y fue así como conoció a Jack Rackham. No tardaron en fugarse juntos, y de este modo comenzaron las andanzas en el mundo de la piratería de Anne Bonny. Y volvemos así al ataque de Jack Rackham y Anne Bonny sobre el barco de Mary. Los piratas van a reclutar a Mary Read como marinero y pirata, pensando que es un hombre. No obstante, con el paso del tiempo, Mary acabará revelando a Anne Bonny su verdadera identidad, y así comenzarán una íntima relación de amistad. Ante su cercanía, Jack Rackham va a acabar exigiendo explicaciones, pensando que existe una relación romántica entre Mary y Anne. Y finalmente deciden revelar el secreto de Mary también a Calico Jack, quien acaba aceptando. La historia de ambas va a acabar al mismo tiempo, cuando el barco de Rackham es atacado y su tripulación apresada. Todos los hombres del navío fueron ahorcados, pero ellas dos se salvaron del cadalso al estar embarazadas. No obstante, Mary morirá a causa de las fiebres del parto en prisión. Es sin embargo un misterio el destino de Anne Bonny, de la que no se ha registrado ni su ejecución ni su puesta en libertad. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si conocéis a alguna otra mujer pirata, dejadlo en los comentarios. Esperamos que os haya gustado y hasta la próxima.